Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Marilena Morera, es la presidenta de Causa en Común. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Joe. Es un placer. ¿Cuáles fueron las coincidencias en este debate que se realizó respecto a, bueno, el nombre fue legalizar la marihuana, pero en todo caso descriminalizar su consumo? Mira, la coincidencia de los 6 que expusimos es precisamente que se despenalice o se descriminalice de manera efectiva. La marihuana está despenalizada desde el 2009 en toda la República Mexicana, al igual que otras drogas. Sin embargo, los montos son tan bajos que se confunde a quien trafica con quien consume. Son 5 gramos actualmente. ¿No? Entonces, 5 gramos actualmente permitidos para la marihuana, realmente a un consumidor asiduo no le funciona, porque entonces tiene que estar comprando de manera continua o comprar en dosis más altas y poder ser confundido con quien trafica. Acercarse además al crimen peligro, organizado, ¿no? No, al final creo que lo deseable sería poder regularizar todo el esquema completo, ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo hacerlo. También hay que recordar, y me parece importante para el auditorio decirlo, que la marihuana es dañina, ¿no? No estamos hablando que se va a descriminalizar una sustancia que no sea dañina. Es dañina como muchas otras drogas que son de prescripción médica, a la que muchas personas se han hecho adictas. Es dañina como es el tabaco, es el alcohol, ¿no? Entonces, hablando de una droga dañina, pero que llevamos 60 años en una política prohibicionista que no ha dado resultados, ¿por qué no pensar que hay otras opciones que ya están siendo probadas en otros países del mundo con éxito? Dentro del foro se discutía respecto a que mientras más temprana sea la edad para comenzar a consumir la marihuana, la dosis y el tiempo, más grande era el peligro, y por eso la importancia de hacer campañas de prevención, gastar todo lo que se gasta actualmente en la guerra contra el narcotráfico en métodos de prevención. Sí, así es. O sea, no podemos pensar que la droga se vaya a vender en las misceláneas de la esquina, ¿no? Como se vende el tabaco. Por supuesto que no, se deben de hacer grandes campañas de prevención, además tratar a quienes son adictos y deseen ser tratados. Y por supuesto, lo que se busca con una descriminalización efectiva es que quien sea consumidor o adicto no esté en contacto con el sistema penal, o sea, no termine en la cárcel, sino que termine ya sea en un centro de salud o ya sea en comités de disuasión. Los comités de disuasión, que algunos de la mesa también coincidimos con ellos, son como los que hay en Portugal. Portugal es uno de los países europeos que tiene menos consumo y que tiene legalizadas y regularizados todos los procesos de droga. Sin embargo, han hecho una acción muy efectiva a través de estos comités de disuasión, donde un grupo especializado multidisciplinario habla con las personas, les explica la gravedad de usar diferentes tipos de drogas, y a través de esto hay mucho menos consumo que en otros países. Entonces creo que ya hay bastantes opciones, hay alrededor de 30 jurisdicciones diferentes alrededor del mundo donde han estado empezando a tomar medidas distintas. Roberto Campa decía hoy que no necesariamente va a reducir el consumo a la larga, incluso. Digo, no, en un principio se disparará, así pero a la larga tampoco es que necesariamente vaya a bajar el consumo. Mira, no está probado que vaya a bajar, ¿no? Y tampoco no está probado que en el momento que se despenalice completamente vaya a subir el consumo de manera exorbitante. Por supuesto, sí está demostrado que sube ligeramente para después estabilizarse. Claro. Y bajo esa perspectiva, ¿cómo lo manejan dentro de todos los especialistas que ya tuvieron este debate con miras a en algún momento tiene que comenzar a bajar este consumo, o cómo, qué piensan hacer? Sí, mira, se maneja en dos perspectivas. Una es descriminalizar solamente la parte del consumo y dejar la regulación como está. La segunda es descriminalizar el consumo, pero además regular todo el proceso desde la producción, distribución hasta el consumo. Y por supuesto con grandes campañas de comunicación para evitar que la gente consuma. Es como el tema del tabaco en el Distrito Federal. En el Distrito Federal se hizo una campaña muy exitosa de libre de humo, en donde muchísima gente dejó de consumir tabaco. Entonces no tenemos por qué pensar que en el caso de la marihuana no vaya a ser así, ¿no? Y por supuesto que la prevención también, y me parece que es la parte más importante, empieza desde el hogar, ¿no? Definitivamente, si somos capaces de volver a integrar
a quien vive en el hogar a un diálogo con sus hijos, me parece que esa es la parte más importante. O con los niños que vivan en la casa, ¿no? Ahora la integración de las familias es distinta, pero con los niños que vivan en la casa, que realmente exista un diálogo distinto, que en la escuela se dé prevención, pues todo esto nos va a ayudar. Esto no quiere decir que no vaya a haber jóvenes que sean adictos, por supuesto que sí. De cada 100 personas que prueban la marihuana, está probado que el 9% se hace adicto. Entonces, ¿va a haber adictos? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Pero los problemas van a ser menores a tener a las personas en la cárcel también. Haciendo un poco uso de su trayectoria, aquí en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, con algunos legisladores están promoviendo que se eleve la dosis de 5 a 20 gramos, que el consumo sea en estos clubes, justamente para ahí mismo consumir, comprar, etcétera, que obviamente se eviten los monopolios y que en todo caso la gente no pueda consumir más de 20 gramos al mes. Sin embargo, todo esto tendría que pasar por decir que la gente está siendo honesta consigo mismo, no va a caer en casos de corrupción, que los mismos clubes no van a estar vendiendo droga de manera ilegal, etcétera. ¿Es momento de considerar que la ciudadanía ya es adulta y responsable? Yo creo que la ciudadanía es adulta y responsable. Si no le permitimos serlo, ¿no? Y si no es en algunos espacios de la sociedad, es porque las autoridades no han permitido que así sea. Me parece que aquí lo importante es ponderar los costos y los beneficios de un cambio en las legislaciones, ¿no? Actualmente, con una política prohibicionista de 60 años, la gente no ha dejado de consumir, no dejamos de tener adictos, no dejamos de tener violencia. ¿Qué podríamos ganar al descriminalizar la marihuana y pasarla de 5 gramos a 20 o 25 gramos, que sería el consumo de una persona en alrededor de 10 días o 15 días, de una persona que sea asidua? Lo que podemos ganar es que quien consume no vaya a la cárcel, ¿no? Me parece que esa es una ganancia fundamental, porque hoy el 80% de las personas que están en cárceles federales es por traficar con droga, pero muchas de ellas ni siquiera traficaban con droga, consumían y de todas formas se fueron a la cárcel. ¿Qué podemos ganar? Que los más pobres, que son los que generalmente están en la cárcel por tráfico de drogas, no estén en la cárcel por consumo, ¿no? Sino que puedan ser atendidos por otras autoridades. Como un problema de salud. Como un problema de salud pública. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de esto? Por supuesto va a ser un costo más alto para salud pública, pero yo prefiero que el costo sea para salud pública y no para las cárceles y no para corromper a las autoridades de seguridad y justicia, que en estos últimos años nos hemos dado cuenta del grado de corrupción tan alto en el que hemos caído, precisamente por mandar la legislación a los estados y por legislar que los estados ya son también responsables del narcomenudeo, cuando no estaban preparados para hacerlo, ¿no? O sea, por supuesto que era una política interesante, pero no estaban preparados. Entonces creo que aquí es donde tenemos que evaluar, frente a lo que hemos hecho, que no lo hemos hecho bien definitivamente, qué podemos hacer diferente que sea mejor. ¿Cómo evalúa toda la guerra contra el narcotráfico, todos estos esfuerzos del sexenio pasado que al final dejaron pues un número bastante elevado de muertos? Mira, definitivamente México tiene un problema de delincuencia organizada desde antes del sexenio pasado, ¿no? Entonces eso es importante decirlo. Por ejemplo, en Michoacán, en el 2004, la gente ya nos hablaba de cobro por derecho de piso, ¿no? Si nos vamos un poco atrás, Tamaulipas ya tenía un problema grave, Guerrero, ¿no? Entonces, parece que este problema ya era de antes. La forma como se afrontó, ¿no?, de decir, ahí vamos por ustedes, entonces ármense bien, porque ahí vamos a llegar, o dedíquense a otros negocios que no sea la droga, ¿no? Me parece que tal vez ahí estuvo la parte más difícil, ¿no? Yo no quisiera juzgar a un presidente que ya no está, porque prefiero hablar de los que están, pero sí creo que esa parte fue la más difícil y que quizás se equivocó al no escuchar cuando comenzamos a decir muchas organizaciones, pensemos en otra estrategia, ¿no? Y otra estrategia no quiere decir dejar de luchar, ¿no? Porque no creo que, por ejemplo, como está la situación hoy en Michoacán, en Guerrero o en Tamaulipas,
simplemente con temas de desarrollo social y de cohesión social se vaya a componer, pero debe ser una mezcla de verdaderamente meterle mucho dinero a desarrollo y a cohesión social y al mismo tiempo que el Estado muestre su fuerza, porque es increíble que ahora los delincuentes muestran su fuerza, cobran derecho de piso, que es como si nos cobraran impuestos y las autoridades viendo, ¿no? Y los ciudadanos sufriendo. Entonces me parece que hay que avanzar. De hecho, revisaron el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ya tienen por ahí ustedes un anuncio, ya lo presentaron. Explícanos un poco más. Sí, mira, la propuesta que construimos fue entre el Instituto Mexicano de la Competitividad y Causa en Común. Nos dimos a la tarea de ver hacia dónde se van los fondos de aportaciones federales a la seguridad pública para los estados. Y entonces lo que hicimos fue analizar estos 7,600 millones de pesos que puso este año la Federación para el área de seguridad pública en este fondo específico, que es el 5% del gasto en seguridad, hacia dónde se fue. Y al final quisimos perseguir el dinero y solo nos quedamos con una pregunta: que los gobernadores respondan dónde está el dinero, porque nunca terminamos de perseguirlo. No hay manera. Se supone que hay una gran oportunidad porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es el que encontramos que más información recoge, ¿no? Ellos tienen cuáles son los convenios que se firmaron con cada estado, tienen los anexos técnicos y tienen las metas y el gasto. Entonces ellos deberían de ser los primeros en publicitar toda esta información para que les sirva a los estados que no lo hacen bien, para que lo hagan mejor, y a los estados que lo hacen bien para que otros copien sus prácticas. No hay transparencia. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no encontramos un solo estado que rinda cuentas bien en todos los rubros, ¿no? Quizás el que tiene una mejor política de rendición de cuentas, fíjate que es Durango, por ejemplo. Durango en la cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el único que salió limpio para 2009, 2010 y 2011. Estudiamos 10 estados y ninguno de los otros sale limpio, y entre los peores estados salió, de los que estudiamos, salió Guerrero y salió Tabasco y salió Morelos. Justamente es Colima, Durango, que nos dice que salió bien, Distrito Federal, el Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Veracruz, y entonces el resto salen mal, a excepción de Durango. A excepción de Durango, el Distrito Federal y Colima son los que salen mejor. Sin embargo, inclusive en estos no pudimos darle seguimiento hasta el final en qué pasó con el dinero y si las metas se cumplieron o si no se cumplieron, ¿no? Y la fórmula también, es que son varios puntos los que estamos proponiendo al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Una es que el Secretariado Ejecutivo haga públicos los convenios y los anexos técnicos. Dos, que el Secretariado Ejecutivo haga un informe periódico donde nos diga cómo van en cuanto a las metas cumplidas y al gasto. Tres, que se cambie la fórmula, porque la fórmula, la verdad, es maliciosa. La fórmula para darles el dinero a los estados te dice que les quita el 5% si no gastaron el dinero. Entonces el gasto se dispara en los 2 últimos meses del año y no tontería, ¿no? Claro, y no necesariamente lo que dijeron al principio que iban a consumir. O sea, es muy grave lo que estamos haciendo con el dinero, y es muy grave que los gobernadores no atiendan a decirnos qué pasa con ese dinero, y que las autoridades federales, siendo un fondo federal que no pierde su naturaleza federal, no le exija a los estados que rindan cuentas. Magdalena, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no le cambien, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista a Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. ¿Cuáles son estos ejes estratégicos que analizan y que los estados están llevando a cabo? Mira, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuando se reúne, decide cuáles son los ejes estratégicos en seguridad y justicia para el año, ¿no? Y el año es de enero a diciembre. Una vez que ellos deciden esto, se reúne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Secretariado Ejecutivo, que es como el brazo ejecutor del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se decide cuál es la fórmula
con respecto a la cual se va a dar el dinero a las entidades federativas, porque se da diferente cantidad dependiendo del número de habitantes, del índice delictivo y de otros 3 indicadores. Y coinciden, por ejemplo, en los estados, incluso el INEGI ha arrojado, por ejemplo, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, como estados en permanente alerta, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Necesariamente corresponde justo a estos con los que siempre sabemos que hay noticias de operación del crimen organizado, de pelea entre cárteles, etcétera? ¿O no tiene nada que ver? A todos los estados les dan. Los 7.600 millones se reparten entre todos los estados. Lo que pasa es que si tienes mayor número de habitantes te toca un poco más. Si tienes mayor índice de delito, por ejemplo, te toca más, lo cual es, la verdad, es un indicador muy malo. En lugar de eso podrían darle que le toque más a quien baje sus índices de delitos de alto impacto, por ejemplo, ¿no? Que le toque más a quien hizo mejores sus gastos. Luego, por ejemplo, hay un tema también ahí que queremos que cambie y que estamos pidiendo en las recomendaciones, es el tema del catálogo de bienes, ¿no? Hay autoridades, fíjate, estuvimos investigando el Instituto Mexicano de la Competitividad y nosotros durante 7 meses. Y hubo funcionarios que nos decían, nos afirmaban que había un catálogo de bienes, y había otros que nos decían que no había. O sea, nunca supimos si hay el catálogo. Y el catálogo, ¿por qué es importante? Porque si, por ejemplo, Michoacán va a comprar chalecos antibalas y también va a comprar otras 5 entidades federativas, ver que exista un catálogo donde diga las características del chaleco son estas y el precio promedio es este, y que no puedan comprar mucho más arriba de ese precio, porque ya hemos visto que hay estados, por ejemplo, que el precio es de 13,000 pesos y lo compran en 25, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante no solamente que exista el catálogo, sino que además la autoridad dé a conocer públicamente ese catálogo para que todos sepan que todos sabemos cómo están comprando, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos que le pedimos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que tome en cuenta, y el Consejo se reúne en las próximas semanas. Sí. No sabemos si la que sigue o la siguiente, pero en este mes se reúne. Entonces, queremos aprovechar que se va a reunir el Consejo, que tomen en cuenta las consideraciones y que nos digan si sí o no y por qué. De hecho, van a rendir su primer informe para ver qué tantos avances se han logrado. Además de esto, ¿usted cómo ve estos primeros meses de operación del Consejo? Mira, definitivamente sí tienen una mucho mejor coordinación de lo que había habido el sexenio pasado. Se hablan mucho más entre estados y federación, que me parece que es un punto importante. Sin embargo, todavía no vemos cuál va a ser la estrategia de seguridad y justicia para estos 6 años. Que yo me imagino que nos la van a dar a conocer en la siguiente reunión del Consejo. Ya vimos la de prevención, que apenas está caminando, y me parece que tienen programas muy buenos y otros no tan buenos. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles sí? Todos los que tienen que ver con cohesión social, todo lo que tiene que ver con talleres de fortalecimiento a la sociedad civil. Me parece que toda esta parte de los programas de prevención son muy buenos. ¿Cuáles no? Por ejemplo, el que anuncian y que además es el que más han publicitado, el de anteojos, ¿no? Que les dan lentes a los niños para que vean bien. Me parece que ese programa es muy bueno para que fuera de salud o de educación, sí, no para que fuera un programa de prevención del delito, porque entonces estamos criminalizando a los niños que no ven bien, ¿no? Entonces, por no ver bien, dicen ellos que es muy probable que te metas al crimen organizado. No, o sea, por no ver bien puedes tener otros problemas y entonces tienes que ser atendido en salud y en educación, pero no pueden hacer esa conexión que además no hemos visto que esté conectada. Puede ser que algunas personas que hayan delinquido no vean bien, ¿no? Pero eso, no necesariamente. Pues sí, no necesariamente, ¿no? Entonces me parece que ese programa no estamos de acuerdo, sin embargo sí estamos de acuerdo en casi todo el catálogo que sacaron de programas, que sí está haciendo el presidente Peña Nieto, hay que decirlo, un gran esfuerzo en el tema de prevención del delito. El tema de prevención del delito, fíjate que es un tema súper interesante, sin embargo, es como poco retributivo para los políticos, porque en un tema de prevención no vas a ver resultados al corto plazo, los ves a mediano plazo. Entonces generalmente a los políticos no les gusta, y son los más importantes porque son los que salen más baratos y los que pueden tener mucho mejores resultados, pero tienen que ser a lo largo del tiempo. Entonces sí es interesante que el presidente Peña Nieto esté apostando principalmente en temas de prevención.
Y en este análisis que hacía respecto a lo que lleva de operación este sexenio en materia de seguridad, ¿cuáles son más tópicos que ha podido evaluar y que nos puede dar como una señal de por dónde va el gobierno? Pues mira, por ejemplo, en el tema de justicia también ha sido bastante claro el gobierno en hablar sobre juicios sobre el nuevo sistema de justicia y ya se comprometió el presidente Peña a ir hacia adelante. En el tema de seguridad sí me preocupa más porque no hemos visto un compromiso contundente del presidente Peña con el tema de seguridad, con la profesionalización de sus policías y conseguir con el desarrollo policial. Si no tenemos un verdadero sistema de desarrollo policial, nunca vamos a tener una policía confiable. Entonces creo que el presidente se debe de pronunciar en este sentido y esperamos que lo haga en el Consejo. ¿Van a terminar por depurar todas las policías estatales? Van a terminar, deben de terminar por ley, ¿no? Lo que pasa es que aquí en México a veces la ley no es lo que más se cumple, pero por ley deben de terminar de depurarlas. ¿Y el nivel de corrupción de algunos funcionarios? Por ejemplo, en el sexenio pasado, García Luna incluso estuvo cuestionado. Usted tuvo un trato cercano con él cuando fue la negociación del secuestro de su marido, pero después hubo un distanciamiento y hubo muchos señalamientos, incluso actualmente en el sexenio hay muchos señalamientos respecto al nivel de corrupción de las instituciones. ¿Cómo la evalúa? Mira, no ha salido ningún estudio en el que estén demostrando que hubo corrupción. Nosotros lo que hemos pedido es que si hubo corrupción, que metan a la cárcel a quien tengan que meter a la cárcel, ¿no? Me parece que es un tema de ética, que si hay corrupción que lo demuestren y que la gente tenga un castigo, ¿no? No queremos una cacería de brujas, coincidimos en esto con el presidente Peña Nieto, que ese no es el sentido de la política ni de la justicia. Sin embargo, sí creemos que si es verdad la corrupción que dicen que hubo en el sexenio pasado, bueno, pues ¿dónde están los responsables? ¿No? Porque entonces también sería una irresponsabilidad de este gobierno. Y el siguiente tema, Peña Nieto tendría que entrar al debate de lleno para la legalización de la marihuana. En el Distrito Federal parece que se va a dar, o incluso antes de que termine el año alguna reforma y en el Distrito Federal. Sí, mira, yo no creo que el presidente Peña Nieto tenga que entrar de lleno. Él pondrá su posición, ojalá sea una posición abierta a permitir que los estados, cada uno tome su determinación en cuanto a lo que más le convenga a sus ciudadanos. Me parece que el presidente Peña Nieto en este momento, por el momento internacional, por la cercanía con Estados Unidos, por lo que ya contestó el gobierno de Estados Unidos a sus estados que están despenalizando la droga y en algunos regularizando, como va a ser el estado de Colorado o el estado de Washington, ¿no? Entonces me parece que la posición del presidente Peña va a ser más o menos similar, a decir que se abre el debate, si algún estado lo quiere, lo voy a respetar, me parece que sería lo mejor, pero no creo tampoco que el presidente en este momento se meta de lleno. Pero va a ser espejo de lo que vaya haciendo. Claro, y aunque sería la verdad interesante que el presidente tomara una posición con respecto a esto y dijera si se va a descriminalizar la droga en el país o si se va a descriminalizar el proceso, por ejemplo, en el tema de marihuana, ¿no? Porque creo que el que Estados Unidos siempre sea el que dicte cuál es la política, cuando no ha sido la mejor política y cuando es el país más consumidor y cuando es el país que ha tenido más beneficios de esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Frente a un país que ha tenido los menos beneficios, porque nosotros somos los que hemos cargado con los muertos, nosotros somos el país en el que se permite que entren las armas y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que además hemos vulnerado un sistema de seguridad y justicia que de por sí es muy frágil, porque lo que sí nos quedó muy claro el sexenio pasado con esta lucha frontal contra el crimen organizado es que nuestras instituciones de seguridad y justicia a nivel local son sumamente frágiles, ¿no? O sea, tú vas a los estados y ves cómo trabajan los ministerios públicos, por ejemplo, en Guerrero o en Tamaulipas o en Michoacán, y sí te pones a llorar de las atrocidades que hacen porque el grado de profesionalización es ínfimo, ¿no? Entonces, me parece que de eso sí nos dimos cuenta y creo que ahí también hay una gran oportunidad para que el presidente Peña Nieto ponga todo su impulso a preparar a policías, ministerios públicos y jueces, y que lo que se construyó el sexenio pasado, que realmente ahora se consolide, porque por ejemplo la Policía Federal, que
se integró por miles de muchachos, que está integrada esta policía, no se consolidó. No hay un sistema realmente de control en la cadena de mando, no hay una auditoría interna fuerte, no hay auditores externos, ¿no? Entonces me parece que esto se debe de consolidar, o sea, no podemos permitir que nuestra policía siempre esté en duda. Uh-huh. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Usted es odontóloga. Sí. Su papá la quería muy lejos de los políticos y ahora está ahí. ¿Cómo se siente en este papel tan importante? Mira, me siento bien, he tenido muchas satisfacciones ayudando víctimas, cambiando modelos, cambiando leyes, haciendo programas de prevención, la verdad, me gusta lo que hago. Uh-huh. Y vamos a la sección de los 7 pecados, le voy a ir diciendo cada pecado. ¿Y qué te tengo que contestar? Si le digo gula, ¿en qué piensa? En el mango. ¿Lujuria? No se me ocurre que pienso en lujuria. ¿Pereza? Uy, en mi cama un buen domingo. ¿Soberbia? En sentirse por encima de los demás. ¿Avaricia? En querer tener más de lo que uno necesita. ¿Envidia? En no asumir que hay otros que también tienen una posición muy importante. ¿Ira? En no aceptar la frustración en algunos casos. Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos la próxima, pásenla muy bien.